Y continuamos con otros temas que son noticia. Como ustedes saben, la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, anunció su renuncia al cargo a menos de 2 meses de haberlo asumido. Es decir, es un récord histórico en Gran Bretaña. Para profundizar sobre este tema, tenemos como invitada a nuestra colega periodista, María Victoria Cristancho. Ella es editora y presentadora del portal digital Express News de Londres. María Victoria, un placer tenerte en Buenos Días. Bienvenida. Un placer, Marjorie, y un placer también compartir estas noticias que a veces no son tan agradables, pero que forman parte de la agenda internacional y que importa tanto a la audiencia tuya. Así es, ha estado muy movido Reino Unido este año y quisiera que nos hablaras en profundidad de por qué la primera ministra renunció a su cargo. Bueno, primero que todo para recordarles, 45 días duró nada más en el cargo y contándoles que ella vino a sustituir a Boris Johnson, quien renunció en julio y durante los meses de agosto y septiembre estuvieron en un proceso interno dentro del Partido Conservador, evaluando las posibilidades hasta que hubo elecciones de 185,000 miembros del Partido Conservador y ella se hizo la primera ministra con uno de los apoyos más bajos, apenas logró el 51% de los votos y ya con eso se auguraba una situación difícil para su mandato. En medio de lo que ella se puede decir que hizo ella en el 23 de septiembre pasado junto a su jefe de política económica, el ministro el ministro de Economía, que aquí en el Reino Unido se llama canciller, pues presentaron un plan de gobierno que le llamaron el mini presupuesto, el cual, entre otras cosas, incluía la reducción de los impuestos en un 45% para las familias o los empresarios más ricos y al mismo tiempo se estaba anunciando un plan para, si se quiere, congelar los precios de la electricidad y gas, que es lo que ha generado más problemas inflacionarios en el Reino Unido. Todo esto sin un soporte económico de financiamiento para estas medidas, lo que llevó a que los mercados financieros y que la libra esterlina se fueran al suelo. Lo cierto es que las 2 últimas semanas han sido drásticamente afectadas, han sido sumamente duras y han afectado la economía al punto de que el Reino Unido estaba, al menos en materia de cifras oficiales, casi en bancarrota. Y el Banco de Inglaterra tuvo que intervenir para proteger los bonos del Estado y con eso las pensiones de millones de británicos. En ese ambiente de caos, pues la primera ministra tuvo que despedir hace una semana a su jefe de finanzas y designar a uno nuevo que le cambió totalmente las normas y por supuesto eso la dejó a ella muy debilitada. Todo eso para explicar que ayer se habían dado aproximadamente 100 solicitudes de que renunciara desde su propio partido en el Parlamento. El Partido Conservador tiene 380 miembros y tener toda esa cantidad de gente que abiertamente estaban pidiendo su renuncia, pues ella no tuvo otra cosa que hacer sino aceptar y renunciar. En María ese Victoria, contexto, ¿cómo estas medidas económicas afectó justamente el tema de la inflación y cómo golpeó la economía de Gran Bretaña? bueno, la inflación ya ha estado muy mala. Justo en septiembre estuvo en el 10,1%, o sea, una de las cifras más altas si tomamos en cuenta que el Banco de Inglaterra, que es el emisor británico, estaba esperando o su meta de inflación es del 2%, o sea, está todavía muy, muy alta. Entonces, realmente lo que esas medidas generaron fue incertidumbre y generaron, por supuesto, la preocupación de los mercados que venían comprando bonos del Estado, que es como por la vía del endeudamiento que el gobierno pensaba patrocinar todas estas medidas de reducción de impuestos y de congelamiento de las tarifas de los servicios. Pues eso generó, lo principal fue el impacto que generó la incertidumbre de cómo se iba a responder con los requerimientos de los papeles del Estado. Entonces, ese ambiente, sobre todo de incertidumbre, fue lo que llevó a la caída de Liz Truss como primera ministra apenas 45 días después de haber asumido el cargo. Ahora, ella tenía como propósito sacar la economía del estancamiento, pero habían varias personas dentro de su propio gabinete que la asesoraron y le dijeron que no estaban de acuerdo con estas políticas. ¿Qué piensas tú que pasó aquí?
Bueno, no, fundamentalmente que ellos tomaron medidas que algunos consideran muy tercermundistas en el sentido de ser medidas populistas, pero sin un respaldo económico. Incluso el Fondo Monetario Internacional se quejó y les dijo, mire, ustedes están equivocados, no pueden bajar los impuestos, que son la vía de ingresos para el Estado, y plantear además controles de los servicios, ¿quién va a pagar todo eso? Entonces, ese ambiente fue el que generó lo que algunos llaman, aquí dicen, un golpe al estilo muy inglés, en el sentido de que no fue un golpe abierto, sino sencillamente desde el Parlamento pues fueron firmando las cartas suficientes para sacarla del poder, y antes de que la sacaran, ella prefirió pues salir derechita y renunciar ella misma. ¿Cómo ve la población lo que ha ocurrido? En general estaba viendo justo en este momento cifras de YouGov, que es una organización que hace esos seguimientos, una encuestadora que es público-privada, y hay un ambiente como de tranquilidad después de esta renuncia. Ahorita, por supuesto, hay expectativas, pero por lo menos se espera que las cosas no van a estar en este ambiente tan turbulento como ha estado en las últimas 2 semanas. La primera ministra Liz Truss llegó a tener el menos 70% de popularidad, imagínense. Así es que ahora lo que viene, y es la gran discusión, ¿Quién la va a suceder en el cargo? ¿Quién lo va a suceder? El peor de los escenarios es que vuelve Boris Johnson, y eso es algo que... Eso era lo que quería que me confirmara. Se está hablando en diferentes medios de que no se descarta que él presente su candidatura pues, para el cargo después de todos los escándalos. Bueno, hay varias cosas que están pasando en estos días. Primero que todo, el partido laborista, que es el que le hace la oposición al gobierno, junto al partido de la primera ministra de Escocia, el partido escocés y el partido liberal demócrata, todos están pidiendo que se llamen a elecciones adelantadas. Recordemos que el Reino Unido solamente tiene previsto elecciones para mediados del 2024, y que el partido conservador tiene el control del gobierno por haber ganado elecciones en el 2019. Lo cierto es que en este punto las opciones son casi limitadas, porque dentro del partido conservador, que está completamente dividido, algunos dicen que si no se necesita una figura que genere unidad. Algunos creen que pudiera ser Boris Johnson, pero solamente porque él es un ganador de elecciones, no por ser buen primer ministro, sino porque su figura irreverente, su estilo, pues puede jalar muchos votos, pero no porque sea el mejor primer ministro. Entonces, dentro del partido están tratando algunos sectores que se oponen a que Boris Johnson pueda volver como primer ministro. Se está pidiendo una figura unitaria, y en ese sentido la otra figura que pudiera estar allí es Rishi Sunak, quien fue jefe de las finanzas públicas durante el gobierno de Boris Johnson, pero al mismo tiempo fue uno de los que, si se quiere, tocó el botón para la salida y expulsión de Boris Johnson al renunciar y denunciar las actuaciones poco correctas del primer ministro en temas de corrupción. Recordemos que al primer ministro al primer ministro Boris Johnson se le sigue todavía investigaciones por el manejo de dineros del partido para renovar el apartamento suyo en 10 de Downing Street. Al mismo tiempo hay una investigación abierta por las fiestas que se realizaron en la sede del gobierno durante la pandemia de COVID-19, rompiendo con las mismas normas que Boris Johnson había impuesto de control completo y de protección por la pandemia de COVID-19. Así es que el Partido Conservador está en una situación bien crítica, y con ello el país, que no tiene a estas alturas ninguna capacidad de opinar ni nada, porque el Partido Conservador es el que está en el poder en este momento. Y eso lo para que ha pasado, María Victoria, con Liz Truss es un hecho sin precedentes. Totalmente, totalmente. La última situación que se había dejado fue en 1800 y tanto, o sea, es la primera vez en el siglo XX-XXI en el que un primer ministro tiene que renunciar de forma tan rápida. Y esto muestra pues ese deterioro que hay dentro del Partido Conservador, pero
Bueno, uno se pregunta, ¿y cómo es eso que no hay nuevas elecciones en medio de esto? Es que ellos tienen el control del Parlamento y en este país, en el Reino Unido, funciona un sistema parlamentario donde el partido que haya obtenido más votos en las pasadas elecciones tiene también el derecho a designar al primer ministro. Entonces, todavía, a pesar de estar en tan malas condiciones, todavía tienen, si se quiere, el control del poder en el Reino Unido. Lo que hay en este momento, tanto del Partido Laborista como de las otras organizaciones políticas y de la sociedad civil, un llamado para que se adelanten las elecciones. Y hay una campaña de firmas para que el Parlamento acepte esto. El que se dé es muy difícil porque de todas formas el Partido Conservador tiene mayoría con 380 miembros del Parlamento, donde tiene más del 52%. Lo que podría generar un adelanto de elecciones sería que miembros del Partido Conservador se sumaran a la oposición, se rebelaran contra su partido y votaran por unas elecciones adelantadas, algo que es muy difícil porque una vez que uno está en el poder no quiere dejarlo, ¿no? Eso es un poco de la política que ya conocemos en nuestros países también. Sí, María Victoria, nos pasa de pronto en Venezuela que cuando hay cambios políticos a la gente le genera preocupación y la gente está pendiente de lo que ocurre porque siente que va a tener un impacto directo en su vida. En el caso de Reino Unido ocurre lo mismo, han habido muchos cambios en estos últimos tiempos, la salida de Boris Johnson, ahora de la primera ministra Liz Truss, la muerte de la reina Isabel II. ¿Este tipo de acontecimientos de alguna manera impacta a la gente? ¿Hay preocupación? Sí, claro que preocupa, y preocupa no tanto por quién gobierna o no gobierna, porque la mayoría de los británicos, este país de casi 70 millones de habitantes, no es tan politizado. Entonces hay como más preocupación por llevar el gobierno por ver el gobierno que les cumplan las medidas. Recordemos que lo más importante aquí es la crisis económica que está enfrentando el país. Por primera vez se habla de que un 30% de la población ha dejado de comer al menos una de sus desayuno, almuerzo, cena, porque no puede pagar, viene invierno y mucha gente no tiene para pagar servicios de electricidad y gas. El mes pasado los recibos estuvieron por las 139 libras esterlinas y se espera que en abril próximo van a estar por las 300 libras, o sea, saquemos la cuenta, ninguna familia pequeña de bajos recursos puede pagar esto. Entonces, esas son las verdaderas preocupaciones de los británicos. Cualquiera que sea el primer ministro tiene que responder a esas necesidades. María Victoria, ¿de cuánto es el salario mínimo? Aquí funcionan por horas, ¿no? Como sabemos, pero un salario mínimo estaría por los 12.500 libras esterlinas al año, lo que no alcanza para nada si tomamos en cuenta que sería aproximadamente 1.000 libras por mes, y si de eso tienes que pagar nada más electricidad y gas, 140 prácticamente, más los servicios, es un dinero que no alcanza para una familia pequeña. Por ejemplo, una persona que trabaja en un sitio de comida rápida, se me ocurre así, ¿puede vivir, pagar servicios, renta, comida? La verdad es que no, muchas familias, y pensemos un poco tal vez en los migrantes latinoamericanos que están aquí, la renta es muy costosa. Un apartamento de 2 habitaciones está por un promedio, depende del área de la ciudad, especialmente en Londres donde se concentran, está por el promedio de los 500 a 700 libras esterlinas por mes. Entonces imagínense, con un salario de 12.500 libras, pagando 1.000 libras mensuales, más 500 libras en vivienda, más 300 en electricidad y gas, no las alcanza para comer siquiera. Claro, ya para finalizar, porque se nos va el tiempo, quisiera que nos hablaras de cómo ves la situación, cómo se recupera la economía luego de la caída de la libra esterlina a un lugar histórico frente al dólar. Es decir, ¿de qué manera en medio de que llegue el invierno, la guerra en Ucrania, todo lo que está pasando, se puede recuperar la economía? ¿Cuál es ese desafío que tienen ahora los especialistas? El desafío es generar confianza. Eso es lo más importante, eso lo dicen todos los economistas locales como internacionales. En los mercados lo que necesitan es saber que hay estabilidad.
y que cumplan con los requisitos de compromisos de parte del gobierno en términos de financiamiento de la deuda pública. Esos son los puntos más importantes. De hecho, ayer con la renuncia de Liz Truss, inmediatamente subió la libra esterlina medio punto. Imagínense lo que eso significa. Wow. Mejoró muchísimo y de hecho los mercados financieros cerraron ayer en positivo. La verdad es que hoy no me he dado cuenta cómo está, pero ayer cerraron en positivo después de tener tener 2 semanas en caída libre. Entonces realmente es la sensación de que hay cambios, hay, si se quiere, un momento de choque, pero con la esperanza de que cualquier cambio va a ser mejor que lo que ha habido hasta ahora en estos 45 días en los que Liz Truss estuvo como primera ministra. Gracias, María Victoria, por acompañarnos el día de hoy y por compartir con la audiencia esta información de interés. Tú que eres especialista en este tema. Muchísimas gracias. Será hasta un próximo encuentro. Gracias a ustedes también. Estábamos conversando con María Victoria Cristancho. Ella es editora y presentadora del portal digital Express News de Londres, quien nos está hablando hoy sobre las perspectivas que sigue ahora, luego de la salida de Liz Truss como primera ministra. Nosotros hacemos una breve pausa, antes los dejamos con el pronóstico del tiempo en América Latina y ya volvemos con más.